Buenos días, mi nombre es Juan David Camargo y en esta oportunidad vamos a realizar la presentación de patrones de diseño. El primero vamos a comenzar es Factory, que es un diseño que se refiere a una interfaz que crea un objeto pero deja en manos de las subclases la decisión de crear una instancia. Esto por ejemplo puede verse con una llamada a una factoría, que es una clase principal de la que va a poner moldes sobre algunos objetos. Por ejemplo, en el diagrama UML pues se ilustra que tenemos una clase de ejecución, tenemos una clase de fábrica, que el ejemplo es un shape o una figura. La figura pues tiene una interfaz que tiene algunos moldes como el círculo, el cuadrado y el rectángulo. Un ejemplo pues puede ser donde el cliente necesite diferentes conexiones a una base de datos, donde necesita hacer consultas a diferentes tablas. Entonces, según lo que la factory, el cliente le pase a la fábrica o a la clase general, pues va a tener un resultado que retorne instancias según, digamos, una conexión a PostgreSQL, una conexión a MySQL. La otra es la clase de Factory Abstract Factory, que es un patrón similar al de fábrica, pero retorna entonces familias de objetos. Esto se llama como fábrica de fábrica, que permite encapsular dependencias de una plataforma como puede ser la base de datos o el sistema operativo. Este ejemplo puede ver que hay una clase general que es la clase abstracta, que tiene otras fábricas como lo habíamos dicho antes, y estas tienen diferentes objetos. Este es el diagrama UML, en lo que podemos ver una clase principal para conectarnos con el cliente, y Factory Produce va a ser como una intermediaria entre la clase de abstracta de la fábrica, que extiende estas de la clase Abstract Factory, que van a ser otras factorías o otras fábricas. Por ejemplo, la fábrica de figuras y la fábrica de figuras redondeadas. Entonces cada una de ellas van a tener a través de una interfaz pues las instancias o los objetos según ellas necesiten. Un ejemplo de esto pues puede ser la misma de la anterior, pero que digamos la empresa ya no solo necesite retornar servicios de conexiones a base de datos, sino también por ejemplo un e-commerce que necesite vender tanto servicios de base de datos como por ejemplo productos diferentes. Entonces para ello se utiliza también el builder, que separa la construcción de un objeto complejo en su representación de modo que puede crear distintas representaciones. Esto pues es muy parecido al diseño del Abstract Factory, dado que hay varios objetos que se instancian, pero la diferencia es que él se basa en crearlo complejamente, en procesarlo. Entonces un ejemplo puede ser un restaurante que vende, es un restaurante de comidas rápidas que vende platos, y estos platos tienen pues en común, por ejemplo, que vende tanto hamburguesas como digamos bebidas líquidas, ¿cierto? Bebidas frescas o digamos bebidas frías. Entonces estos tienen en común que tienen nombre, donde se va a empacar y el precio. Esto se implementa pues a través de que pueda tomar un array list, y estas clases que vemos aquí es cómo va a procesar. Entonces si es el paquete, si es digamos en botella o si es una bolsa por decirlo así, si la hamburguesa va a ser vegetariana o no, y esto se va a través de un builder mail que va a decir está la hamburguesa vegetariana o digamos la comida no va a ser vegetariana. Entonces esto va a ser según así lo quiera. El ejemplo pues ya lo dimos. El composite va a ser un patrón donde se usa diferentes, se trata con grupos de objetos similares, y un ejemplo, por ejemplo una familia de objetos, pero esto se realiza solo como si fuera un solo objeto. Entonces un ejemplo puede ser la clase empleado, donde esta clase pues va a tener diferentes objetos, va a instanciar diferentes objetos, como puede ser una, digamos, un empleado de oficios generales, un implementador de desarrollo, un implementador, un ingeniero de desarrollo, en fin, pero todos van a tener nombre, departamento, salario y subordinados, y esto pues van digamos, bueno, subordinados son opcionales, van a tener y van a poder hacer una instancia de cada uno en una sola clase.
Digamos también el otro es el patrón de diseño o fachada, que proporciona una interfaz unificada y de alto nivel para un conjunto de interfaces que hace que el subsistema sea sencillo de utilizar, es decir, que tiene una interfaz general o unificada donde oculta o simplifica la complejidad del negocio para el cliente. Entonces esto puede hacerse, por ejemplo, por medio de puede explicarse por medio de una inmobiliaria que tiene la oportunidad de contactarse con diferentes empresas para ofrecer los servicios de ella hacia el usuario. Asimismo, pues vemos aquí el diagrama UML, donde puede tener nuestra app principal, tiene esta que es la fachada, y tiene unas referencias hacia una interfaz general, que son las interfaces o las empresas. Un ejemplo puede ser también las reservas de un vuelo. Entonces, un cliente necesita hacer una reserva de un vuelo, va hacia, digamos, despiegar.com o algunas de las empresas necesarias, y tienen una fachada de estas empresas para consultar hacia otras aerolíneas, o por ejemplo una empresa que utilice reservas de hoteles hacia otros hoteles, y pasárselos hacia la persona, donde le diga qué hotel es más barato o qué hotel le sirve más de acuerdo a las necesidades. Otra es Decorator, que permite agregar funcionalidades a un objeto de forma dinámica sin modificar el código de la clase base. Por ejemplo, este carro es una clase, digamos, y se necesita pintarlo de color rojo. Entonces este objeto pues va a tener pintado, digamos, las puertas o todo de color rojo, dependiendo de este Decorator. Se va a utilizar un decorador y no se va a, digamos, dañar o poner más código en la clase principal, sino que se va a usar este intermediario, que es Shape Decorator, sobre la real, digamos, atributo o método que se quiera implementar sobre esta clase, que va a ser Red Shape Decorator. Un ejemplo de esto son, digamos, el ejemplo de un banco, que una persona puede abrir una cuenta, ya sea corriente o de ahorro. De las dos formas, tiene un seguro opcional que puede agregarse contra seguro contra robos, por ejemplo. Pero como es opcional, entonces tendría que cambiarse la estructura base de la clase que instancia los objetos general, que es pues la cuenta. Pero para esto sirve el decorator como un atributo que se le puede agregar, o un método que se le puede agregar, que no cambie la clase base. El otro es el template, que es basado en una plantilla que ejecuta los métodos, y se pueden sobreescribir los métodos por medio de las subclases si así lo necesita, y se puede utilizar pues para describir métodos que sean comunes entre clases con una misma funcionalidad. Un ejemplo pues puede ser esto: la clase principal del usuario, digamos, por decirlo así, y estos tienen sus métodos iguales. La clase abstracta entonces se crea para que estos métodos que extienden, digamos, de esas clases de jugar fútbol o de jugar cricket, tengan y se instancien en una se instancien, o si no se utilicen los métodos en una misma clase abstracta y no se tenga que usar uno por uno. El ejemplo pues es sacado de un video de YouTube que pues la persona que lo realizó explica un caso particular sobre una plataforma que brinda servicios de educación. Es una universidad sobre la cual se desea ingresar estudiantes y profesores a la misma plataforma, para lo cual se tiene pues el patrón de diseño de constructor de un sistema. Ellos proponen pues también este diagrama UML, donde nos permite conocer más sobre este ejemplo. Tiene la clase abstracta acceso a plataforma, que permite a través de una contraseña y un documento los mismos métodos que los accesos a estudiantes o acceso a profesores va a tener, que recopilar información, verificar identidad y mostrar página principal a los dos mismos, pero solo se va a consultar pues a través de esta clase abstracta hacia hacia conectar, consultar o cerrar sesión. El observe pues va a ser otro patrón de diseño que define una dependencia de tipo muchos
uno a muchos entre objetos, de manera que todos los objetos son que todos los objetos que son dependientes escuchan cuando uno cambia de estado y hacen alguna acción según cambia de estado. Esto se explica mejor en el diagrama de UML. Entonces va a tener un sujeto que va a ser el que va a cambiar de estado, y un observador que va a mirar al sujeto, y según cambie de estado pues ellos van a realizar alguna acción. Esto se puede ejemplificar mejor con un ejemplo que es, digamos, un cambio de moneda en divisas. Digamos que el dólar va a ser pues el sujeto, que va a ser este, y entonces el dólar, según el cambie, digamos el monto, o según el cambie en las divisas, van a cambiar el otro precio de divisas según el dólar. Entonces esto va a ser proporcional según el valor que tenga en el mercado. Esto va a ser un ejemplo de observar fácilmente. El iterator generalmente pues se utiliza en lenguajes de programación como Java y .NET, y se utiliza para acceder a elementos de un objeto de colección de manera secuencial, sin necesidad de que se conozca la representación del objeto, digamos si es una pila o una cola. Este va a ser el diagrama UML, donde esta es la clase principal, ¿no? Donde se va a hacer realizar. Este es el name repository, donde se van a obtener todos los repositorios de, digamos, la pila o la cola, los datos que se necesitan. El name iterator, que va a tener los métodos hasNext y next para iterar. El iterador, que va a iterar sobre esta name iterator. Y pues este container, que va a contener los nombres de repositorio. El ejemplo pues fácilmente es una pila, una cola, un array que puede ser iterable, pero que no necesita saber el iterador que está aquí sobre cómo se estructura o cómo está estructurado. Esto es, pues, son las biografías, las referencias. Generalmente sacó de una página que se llama Tutorials Point, y también este modelo de UML se sacó también de un video de YouTube de Nico Rivera del 2016. Las imágenes también se usaron de la página FreePic para iconos gratis. Bueno, espero haberme hecho entender, y muchas gracias.